amigos? Bienvenidos hoy a Otras Miradas. Hoy estamos en este emblemático lugar, en la Sala Borbón Lorenzana de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo, porque esta es una de las sedes de una exposición que se ha inaugurado hace unas semanas, el 17 de diciembre me parece, sobre los 500 años de la educación superior en Toledo. Hoy tenemos con nosotros el comisario, también es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. David, bienvenido, gracias por acudir hoy a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, David, ¿qué podemos encontrar en esta exposición que está además dividida en cuatro sedes? Sí, lo que tenemos aquí en las 4 sedes es el recuerdo de 3 instituciones que, digamos, formaron a los toledanos, a los de la ciudad y a los del entorno, a lo largo de estos últimos siglos, desde la educación superior de la universidad hasta otras instituciones también de enseñanza superior y que han marcado lo que es en la actualidad el magisterio y la enseñanza que nos ha llevado a la Universidad de Castilla-La Mancha. Alguien se sorprenderá, ¿no?, de 500 años, 5 siglos de educación superior en Toledo. Parece que a lo mejor para el ciudadano de a pie esto es impensable, ¿no? Parece demasiado tiempo, ¿no? Claro, ese es el principal objetivo que buscábamos con la exposición, era dar a conocer que lo que conocemos va mucho más allá, que cuando alguien pasea por la ciudad y ve el edificio Lorenzana, va mucho más allá de lo que es la actual sede de la universidad, de lo que fue el instituto, que hoy en día todavía hay generaciones que estudiaron allí, y que incluso va más de finales del 18, cuando el cardenal Lorenzana lo manda a construir. Por eso remitíamos, y queremos remitir a ese final del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando se funda el Colegio de Santa Catalina para formar a la población de la ciudad, cuando se fomenta y se consigue luego la fundación, la aprobación de la universidad en 1520, y queríamos resaltar eso y darlo a conocer, que hay mucho más allá de lo que vemos y que yo creo que es la manera en la que la población puede valorar aún más lo que tenemos en Toledo y lo que esconde Toledo, digamos, porque, como digo, mucha gente reconoce el Instituto El Greco, pero poca gente reconoce o sabe de su bagaje y de esos 175 años, mucha gente reconoce hoy en día la antigua escuela de magisterio, la antigua escuela normal, en la avenida Barber, pero poca gente sabe que tiene 175 años, que se fundó la primera de maestros allá por 1845, entonces, y luego, por supuesto, que había una universidad no tan potente como las 3 grandes, no tan potente como Alcalá, como Salamanca, sobre todo, o como Valladolid, pero que tenía todas las facultades y que dentro de las menores era quizá una de las más importantes, también por su vinculación, lógicamente, con el arzobispado de Toledo. Entonces, eso es el principal objetivo que hemos buscado, el dar a conocer no solamente los fondos que tienen estas instituciones, sino las propias instituciones en sí, lo que fueron y el que es mucho más de lo que hemos conocido, incluso la memoria de mucha gente que se remonta a mediados del siglo XX, pues viene de mucho más atrás. Porque es verdad, como hablabas de los 175 años del Instituto del Greco, los 500 años en general de la educación superior, pero que esta efeméride fue el año pasado, ¿no? Pero ¿viste? Sí. La pandemia nos ha trastocado un poco a todos. Sí, lo empezamos a trabajar ya en otoño del 2019, con la idea de poder hacerla en el 2020, que es cuando se cumplían las 2 efemérides de las 3 instituciones que recordamos, pero claro, lógicamente tuvimos que parar, porque todo paró, pero seguimos todavía durante ese tiempo de confinamiento y luego de restricciones, estuvimos manteniendo la idea, la tuvimos ahí viva, yo como comisario, pero también con el resto de instituciones colaboradoras, de que el esfuerzo que habíamos dedicado ya hasta ese momento no podía perderse. Y entonces, bueno, primero lo pospusimos hasta el 2021, y al final pues decidimos que finales del 2021, ya con una mejora de las condiciones, pues podía ser un buen momento para poder
recordar y para poder celebrar esta exposición. Pero lógicamente lo suyo habría sido el año pasado, pero las condiciones al final, lo primero es lo primero. Exacto. La salud es lo primero y bueno, yo creo que un año después lo importante es que lo hemos podido hacer. Hemos hablado de esas 4 sedes. Una es esta, la Sala Borbón Lorenzana, en la biblioteca de aquí del Alcázar. Otra está en el Archivo Histórico Provincial, otra en la Biblioteca de la Fábrica de Armas y la otra en la Biblioteca de Lorenzana. En la Biblioteca General. En la Biblioteca General. ¿Qué podemos encontrar en cada una de ellas? ¿Cómo lo habéis organizado? Pues el punto de partida son los propios fondos de cada sede y de cada institución, junto a los fondos del Instituto El Greco, que son los que se han movido. En la Biblioteca del Alcázar, aquí en la Biblioteca Regional donde estamos, lo que se pueden ver son sobre todo los libros que eran de la universidad que heredó el instituto y que tratan todas las materias, aparte de tratar la historia de la institución, tratan las diferentes materias que se enseñaban tanto en época universitaria como en época ya en el 19 en el instituto. Hemos tratado de hacer un esfuerzo de aunar las dos materias y ver un poco la evolución en algunas de ellas. Junto con restos patrimoniales, como se pueden ver en las vitrinas centrales patrimoniales, como pueden ser elementos del 17, del 18, una urna de votación o una escribanía, pero junto con elementos didácticos. Hemos tratado de buscar un diálogo entre el libro y la materia y acercar a la gente, al visitante, a cómo era la enseñanza, cómo ha evolucionado desde el libro impreso, el grabado, a cómo eso luego ya en el 19, en el 20 sobre todo, se manifestó en una enseñanza práctica basada en los elementos tangibles. Y eso es lo que hemos tratado de buscar aquí en la sede de la Biblioteca Regional. En el Archivo Histórico Provincial lo que se ve es el contrapunto y el complemento a lo que era la vida de la universidad y luego del instituto, en lo que es a nivel normativo, a nivel documental, a nivel de vida cotidiana, vida académica, pero también haciendo énfasis en esa vida docente y en esa didáctica, en esa forma de enseñar, resaltando sobre todo, por ejemplo, en el caso ya del instituto, cómo se fomentó una enseñanza práctica, pero una enseñanza que iba más allá del aula. Y entonces ahí vemos, y sobre todo de cierta modernidad, especialmente a principios del siglo XX lo vemos, esa modernidad, con la compra de aparatos científicos. Algunos de ellos los tenemos aquí en el Alcázar, otros en el archivo estaría la documentación que demuestra la compra o la solicitud al director, y cómo se hacía también fomento de una enseñanza fuera del aula, con una cierta cercanía al campo, al mundo rural. Ahí vemos un poco ese componente de una enseñanza desde la ciudad hacia el entorno en el que se estaba y que tendría un objetivo de acercar al alumnado al final a las fuentes, a acercarlo al campo, a la astronomía, a los yacimientos arqueológicos, a la flora, a la fauna que se enseñaba en las aulas. Puede ser un poco a lo mejor el germen de la FP Dual de hoy, un poco... Sí, no, porque al final no solamente la FP, sino en los módulos se hace esa enseñanza práctica, pero en el bachillerato y en la universidad también se fomenta esa enseñanza práctica con salidas de campo, por ejemplo, o una enseñanza directa con las fuentes, como digo, que es la clave. Entonces, ahí es donde vemos ese inicio, un poco como herederos o en la línea, en el contexto de la institución libre de enseñanza, es donde vemos que el instituto, en este caso, estaba en consonancia con las fórmulas educativas que habría en ese momento, como digo, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y por último, las dos bibliotecas universitarias, lo que tenemos son los fondos de la Escuela Normal de Magisterio. El fondo antiguo, muy rico, muy desconocido también, que es la clave que tenemos, la clave de esas dos sedes, en las que vemos un poco la evolución de cómo primero Escuela Normal de Magisterio, luego Escuela de Maestros y de Maestras, ya en el siglo XX, cuáles eran los materiales que utilizaban.
y vemos, sobre todo, resulta llamativo cómo se enseñaba la historia, qué historia se enseñaba, la enseñanza relacionada con la mujer, por ejemplo, qué formación se le dedicaba diferente de la de los hombres, pues ahí vemos elementos muy vinculados al ámbito doméstico, diferente a las matemáticas, con importancia de matemáticas, de la lengua, de los idiomas, pero nos puede resultar llamativo o chocante desde hoy en día, pero nos habla claramente de cómo hace unos siglos era esa educación y esa diferencia entre lo que las maestras debían de enseñar y los maestros, porque no hay que olvidar que eran formadores de formadores, en lo que eran esas escuelas normales, esa formación de maestros que luego en las aulas iban a desempeñar una determinada docencia. Entonces ahí vemos sobre todo eso, esos fondos educativos, didácticos, siempre pensando en el fondo propio. Porque esta exposición tiene más de 180 piezas, ¿no? Habéis logrado recopilar, ¿no? Sí, al final entre libros, cuadros, elementos didácticos, documentos de archivo, sí, aproximadamente casi 200, 188, 190 son aproximadamente las piezas que se exponen en las 4 sedes. Yo sé que es difícil elegir una para el comisario de una exposición, pero ¿cuál crees que es la más representativa, la más llamativa o la que puede causar más impresión? Pues pensando, por ejemplo, aquí en el Alcázar, quizá la que nos recibe. Yo creo que la más llamativa por todo lo que implica. O sea, la urna de las reliquias de San Bernardino nos remite al siglo XVII, nos remite al Colegio de San Bernardino y nos remite a ese patrimonio totalmente desconocido o poco conocido más bien para el común de la población, y que pues nos habla de eso, de otra época, nos habla de esos años, de toda esa antigüedad a la que me hacías antes referencia, y yo creo que es la más llamativa. Otra, que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, y desde que la vi en el Alcázar y luego vi en el archivo la documentación, tenía que estar, sí o sí, porque nos habla un poco de todo y nos permite el diálogo entre sedes. Es pues, algo que aparentemente no es algo que se enseñe hoy en día, pero que por entonces tenía importancia, con una cátedra específica de agricultura, es un arado de vertedera. Una maqueta, que se puede ver aquí en la Biblioteca Regional en una de las vitrinas, que es la que se utilizaba para enseñar dentro de esa cátedra de agricultura, y que hemos localizado y tenemos en el archivo histórico provincial el documento en el que, creo recordar que era Aventura Reyes Prosper, director del instituto allá a principios del siglo XX, se le pide que compren un arado de ese tipo pensando en la docencia en el instituto dentro del aula. Entonces es otra de las piezas que dentro de todo lo que tenemos yo elegiría o yo destacaría por la singularidad, por la diferencia respecto a lo que es la enseñanza hoy en día, pero también porque nos pone en conexión varias de las sedes. Bueno, repitiéndonos otra vez a esos 500 años, a esos 5 siglos atrás, ¿cómo fue esa iniciativa de poner en marcha o de saber de la necesidad de tener unos estudios superiores en la ciudad? Pues la clave está sobre todo en la figura del maestrescuela Álvarez de Toledo, que es desde la catedral el impulsor a finales del siglo XVI de un poco la extensión de la escuela catedralicia para formar a los jóvenes de la ciudad. Y es ese impulso personal que luego se ve en otras instituciones que se fundan en la ciudad, que acaba fructificando en 1520 con la concesión o la aprobación de las cinco facultades. Facultad de Artes, Facultad de Medicina, Teología y luego cánones y leyes, las 2 de Derecho. Eso se ve también favorecido por el contexto del desarrollo de la administración a principios del siglo XVI, con el reinado de los Reyes Católicos, que a lo largo de toda la península se habían fundado muchas instituciones de este tipo, muchos estudios universitarios, con la idea de formar a quien iba a participar de la administración local, pero también de la administración estatal.
tanto a nivel civil como a nivel religioso. Entonces se ve una explosión, digamos, de fundaciones a lo largo de la península, de la que Toledo no podía ser extraña. Entonces ahí vemos cómo se insiste, el maestrescuela insiste en la fundación, en la aprobación. Él recibe en vida la bula del Papa León X, luego ya él muere en 1523 y en 1529 es cuando la reina Juana y su hijo Carlos terminan de, digamos, consolidar la fundación de lo que fue primero el Colegio de Santa Catalina y que es el germen de lo que es luego la universidad, que estarían además asentadas inicialmente y durante siglos en unos solares que hoy podríamos decir que estarían debajo del seminario. La actual plaza de Santa Catalina, donde hoy todavía se conservan algunos de esos restos y que buena parte no se conocen porque están dentro, digamos, de los cimientos del seminario, que es otra de las instituciones que recoge el testigo a mediados del siglo XIX de la universidad. Bueno, también hay claroscuros también en toda esta historia, obviamente. También hay un momento en el que la universidad desaparece, ¿no? Sí, la universidad, a pesar del crecimiento que tiene con Lorenzana, o más que crecimiento, reconocimiento con la construcción de ese magno edificio, que hoy todavía, casi que quizá digamos que es el nexo de toda la exposición, porque al final ha sido sede universitaria, ha sido sede del instituto y de la escuela de magisterio en sus inicios, con lo cual pues eso nos puede dar la sensación de que la universidad a finales del 18 estaba en pleno ascenso y crecimiento, pero sin embargo a nivel de cantidad de alumnos o a nivel económico no era así, pero como ocurría en el resto de España. Entonces hay una serie de reformas educativas que desde finales del 18, pero sobre todo a lo largo de la primera mitad del 19, van en la línea de reducir el número de centros educativos universitarios y hasta finalmente en 1845, 1839-45, transformarlos en institutos de enseñanza provincial. Con lo cual no se perdía la universidad, lo único que se le daba otro uso para que tuviera más alumnos y tuviera unas mejores dotaciones económicas a partir de la mayor cantidad de alumnado. Entonces, por eso la universidad desaparecería, la Universidad de Toledo, pero lo que es más que desaparecer como tales, se encauza, se adapta y se transforma en el Instituto Provincial de Enseñanzas Medias. Luego ya en los años 70 del siglo XX, creo que cuando se produce el traslado a la actual sede, ya hay una reformulación del nombre y se le llama ya Instituto El Greco. Pero vendría un poco por ahí, esa necesidad de que había centros educativos sin posibilidades o con pocas posibilidades de permanencia y que lo que hace es adaptarse o redirigirlos. Hablabas de reformas también educativas, pues me parece que eso es algo nuevo ahora que se ha politizado mucho, pero esto ya viene de lejos, ¿no? Sí, lo que es sobre todo el siglo XIX, la primera mitad, cuando llegamos, aquí en alguna de las vitrinas lo vemos, aquí en el Alcázar, cuando llegamos a mediados del siglo XIX, cuando se produce ese cambio de universidad a conversión en instituto, pues creo que son prácticamente 4, 5 o 6 reformas desde la final desde el reinado de Carlos III hasta ya incluso el plan Pidal. Vemos ahí 5 o 6 reformas que lo que hacen es intentar adaptar y pues por una parte normalizar lo que era la enseñanza, que ahí es donde tendríamos la idea de las escuelas de magisterio y el concepto de normalizar la formación de los maestros, de las maestras, porque hasta entonces eran preceptores de primeras letras, preceptores de gramáticas, que dentro de una serie de contenidos, pero cada uno se movía al final un poco dentro de lo que sabía. Y ahí vemos cómo esas reformas educativas lo que tratan por una parte es de que todos vayan en el mismo camino, en la misma línea. Y a nivel universitario vemos eso, primero unas reformas dirigidas a que se normalice todo en función de lo que se enseñaba en Salamanca, la forma de Salamanca, los contenidos de Salamanca. Era el referente, ¿no? Salamanca era el referente fundamental porque era la más antigua. Exacto. Y entonces y fue modelo. Aquí en Toledo, por ejemplo, se toma como
modelo para las constituciones se toma Alcalá de Henares, pero sobre todo Salamanca, porque era, ya digo, la de mayor antigüedad y la de mayor relieve, porque ahí es donde iban pues, las principales figuras de la Iglesia, acababan formándose en Salamanca. Los hijos de las principales familias nobiliarias acababan también en Salamanca, en los colegios mayores, entonces al final es el referente que se tomaba para las constituciones, y en el 19 es el que marca los contenidos, marca la forma de enseñanza, y esa por ahí va una de las reformas, hasta que luego finalmente se decide que las que no tenían capacidad para subsistir, podríamos decir, pues se convierten en institutos y siguen dando esa formación dentro del contexto en el que nos encontramos de normalización y de fomento sobre todo de la enseñanza, especialmente de las primeras letras. Siendo Toledo, Castilla-La Mancha, por así decirlo también, una de las sedes más antiguas, como estamos viendo, pues eso, junto a Salamanca, Valladolid, lo que da Alcalá de Henares, es verdad que la evolución no ha sido de la misma, porque la Universidad de Castilla-La Mancha, como ahora mismo la conocemos, es relativamente joven y a lo mejor no goza del prestigio, pues eso, pues desde Salamanca, Valladolid, etcétera, otras universidades. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido el pequeño bache que a lo mejor hemos podido sufrir o no sé? Pues ahí quizá la clave es ver todo en su contexto y ver un poco la evolución. Hay que entender también, pues nos puede resultar llamativo el decir, bueno, tenemos aquí una universidad que estaba iniciada desde la catedral, de hecho el cancelario era el maestrescuela, pero resulta que la importante dentro de Castilla la Nueva no era Toledo, era Alcalá de Henares. Esa relación con el arzobispado hay que verla también y para comprender la evolución. Como Alcalá de Henares sí que subsistió, siguió con su propia evolución, hasta lo que entendemos hoy por la Universidad Complutense, pero en Madrid, luego su universidad en Alcalá de Henares. Personalmente considero que la Universidad de Castilla-La Mancha pues es una universidad joven, pero es una universidad en crecimiento. Total. Entonces, quizá su composición particular, porque hay pocas universidades en España, o casi ninguna, que sea multicampus. Esa peculiaridad quizá le pueda restar en cuanto a elementos respecto a otras universidades, pero también le da posibilidades respecto a otras de recuperar el espíritu quizá que tuvo esta propia universidad toledana a principios del siglo XVI, que es la de permitir que la población no tuviera que ir a Alcalá, no tuviera que ir a Salamanca o a Valladolid a conseguir estudios superiores, sino que dentro del régimen democrático en el que vivimos hoy en día, favorecer que la gente acceda a esos estudios como uno de los medios para ganarse la vida. Ahí yo creo que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un papel primordial dentro del desarrollo de la región y del redesarrollo de la población. Entonces, ahí vemos, yo considero y veo una recuperación de ese espíritu, con sus diferencias y sus matices, lógicamente, de ese espíritu que pudo tener en un principio, en el 16, la creación de tantas universidades, y que creo que hoy en día sigue cumpliendo su papel. Yo creo que es una universidad que poco a poco va creciendo, que los profesionales aportamos y contribuimos en la medida de nuestras posibilidades a lo que es la creación, a lo que es el fomento tanto del conocimiento científico como de la formación intelectual de nuestro alumno, y que creo que poco a poco adquirirá mayor reconocimiento y mayor importancia dentro del conjunto de las universidades españolas. Además, yo creo que es un concepto también de adaptar la región, la universidad a lo que es nuestra región, con esas zonas rurales y esas zonas a lo mejor más empobrecidas, que sí que lo que tú dices, tienen acceso, ¿no? A lo mejor no todo el mundo se puede desplazar hasta Madrid o hasta Toledo, de un pueblecito de Albacete, ¿no? Es democratizar un poco también la educación, ¿no? Efectivamente, yo creo que, por decirlo de alguna manera, la principal potencia que tiene la universidad regional hoy en día, y es que
pues gente que vive en pueblos, en el área rural, con condiciones económicas que no le permiten ir a Madrid a estudiar, por ejemplo, pues le dan acceso a la enseñanza para, en función de la carrera que elija, poder ganarse un futuro y poder labrarse un porvenir. Yo creo que ese es el principal potencial que tiene, el poder acercar al ámbito rural, el poder y sobre todo las condiciones, ya no digo económicas, pero sobre todo de trabajo con el alumnado. Hablo ahí como profesor, no es lo mismo una clase con 120, 200 alumnos, que la enseñanza más personalizada que se le puede ofrecer a un grupo de 40, 50, ya digo, hay grupos incluso de 30 alumnos, pero no es lo mismo. La cercanía que se le da, la mayor atención que se le puede prestar al alumno, que es uno de los elementos con los que a nivel didáctico creo que se beneficia respecto a las grandes universidades. Creo que ahí es donde al principio no se reconoce bien, pero según se va cogiendo la experiencia, el propio alumno lo reconoce, pues me están tratando de manera directa, es una enseñanza más personal y al final ahí el título es el mismo, pero lo aprendido no. Lo adquirido tiene mucha más fuerza con ese trabajo que se puede llevar a cabo más directo que en aulas, ya digo, de 150 o 200 personas. Claro, es que no cabe duda que es una enseñanza mucho más personalizada, ¿no? Tener 30 alumnos que tener 200, obviamente. Claro, entonces, bueno, es el punto positivo, la parte positiva de, pues incluso la reducción de alumnos que hay en los últimos años en algunas carreras. Hay que ver al final el lado positivo a la vida y ahí es donde pues tratamos de ver también lo bueno, que bueno, hay que fomentar un poco y dar publicidad y reconocimiento a lo que hacemos desde la universidad y el valor que tiene también para la población, pero bueno, también hay que ver que dentro de las circunstancias que hay, pues de qué manera el alumnado pues se beneficia y se ve favorecido también por esas circunstancias. Bueno, tú eres profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, tú, imagino, no sé cuántos años llevarás de docencia, pero bueno, ¿has notado evolución de los alumnos? Claro, no es lo mismo unos alumnos de hace 5 siglos que han ido evolucionando, obviamente, igual que la educación, a lo que es ahora. ¿Cómo notas tú ahora cada vez más a los alumnos? ¿Están mejor formados? ¿Llegan mejor? ¿Cómo es tú, desde tu práctica? Hay elementos, pues viendo un poco la documentación, hay elementos que perviven en lo que es casi, digamos, la identidad del alumno universitario. Viendo documentación del 16 o del 18, hay una cierta, sobre todo lo que es la vida normal, la vida cotidiana, se ve un elemento, pues por ejemplo, en el archivo están expuestas unas cartulinas, unas cartelas en las que se decía dónde vivían, qué os pedirían, qué os pedirías, se encontraban, dónde residían. Pues de la misma manera que hoy tenemos las residencias universitarias, que ahí es donde marcarían dónde viven algunos de los alumnos. Y en la forma de vida, los estudios, por supuesto, han variado. Empezamos ahí en estudios en latín, hoy en día no es así, pero hay sobre todo unas materias en común que vemos ahí. Y pues yo creo que sobre todo eso, la vida cotidiana es lo que más vemos continuación a lo largo de estos 5 siglos. Personalmente, yo tengo una corta experiencia, porque este es mi 6º curso como profesor, pero sí que tengo una imagen positiva del alumnado, también por aquello que decía antes del trabajo con grupos más o menos reducidos o más o menos manejables. Porque bueno, yo he trabajado con alumnos desde los 90 alumnos que tengo, por ejemplo, en magisterio de primaria aquí en Toledo, hasta grupos, pues el más reducido ha sido unos casi 40 en Ciudad Real, en el grado de Historia. Entonces yo lo que veo es interés por el aprendizaje y sobre todo interés por formarse y en algo que vemos aquí en la exposición, que es formarse de manera práctica. Que la teoría es la base para aprender los contenidos, pero al final la práctica y la experiencia directa es la que nos marca un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, ahí sí que he visto una continuación de lo que
se ve en el instituto, en la universidad actual y en el alumnado. Esas ganas por aprender y aprender de manera práctica. Yo creo que quizás es lo que más pueda caracterizar al alumno universitario desde mi experiencia hoy en día. Su interés por la experiencia, por adquirir conocimientos de manera práctica, también por esa inmediatez que tenemos hoy en día de querer saber y cuanto antes mejor, pues a través de la experiencia lo tienen. Entonces, yo, pues, ya digo, desde mi experiencia, corta experiencia, también es lo que recibo de lo que me demandan y también es lo que trato yo de hacer. También tengo asignaturas, las que yo imparto, que lo favorecen. ¿Cómo se enseña historia de manera práctica? Pues, por ejemplo, a través de la documentación. La documentación, tocando fondos, ¿no? O sea, viendo, leyendo. Claro, yo una de las asignaturas que imparto es paleografía diplomática, entonces ahí es lectura de manuscritos directamente. Entonces ahí al final tienen que aprender desde y se remontan a siglos, incluso a la Edad Media, a la época moderna. El alumno se remonta a cómo se hablaba por entonces, cómo se escribía, el manuscrito, los distintos materiales. Entonces, esa forma de poder trasladar al alumno a aquellos siglos ya les ponen en una clave. Les cambia el chip, digamos, de esto es así como se construía el discurso, así es como nosotros, en ese caso como futuros historiadores, lo perciben y cómo se construye el discurso histórico. Y luego, aparte de, claro, al margen de esa asignatura, sobre todo es la fuente, el recurso, el documento. Los impresos que tenemos aquí, por ejemplo, en la Biblioteca Regional, los impresos que hay de la Escuela de Magisterio o los documentos que tenemos en los archivos. Toledo, además, es una ciudad muy rica. El archivo catedralicio, el municipal, el provincial. Tenemos muchas opciones aquí de poder fomentar esa enseñanza práctica de acercar al alumnado al pasado a través de la documentación. Enseñándole no solamente lo que es el documento en sí, sino todo lo que tiene en torno, porque es la clave, tanto desde el ámbito de la historia como el de la educación, que es el otro al que me dedico. La clave es enseñarles a los alumnos que una fuente no es casual y que una fuente tiene en torno a ella toda una serie de circunstancias que nos permiten conocer o acercarnos al conocimiento de qué es lo que trata y qué es lo que tiene. Entonces, sobre todo los distintos enfoques o las distintas temáticas que nos van a mandar. Por ejemplo, antes hablaba de unos documentos con hospederías en las que vivían los alumnos universitarios, pues eso nos permite ver quiénes eran, de dónde venían, porque se dice, eran del pueblo tal, resido en la calle, y ahí vemos también cómo era el callejero toledano, si se han mantenido los nombres, si no. Ha habido nombres que todavía en el siglo XVIII yo he reconocido calles del callejero actual. Entonces eso al alumno, digamos que el reconocer algo directo de su vida diaria con algo que ocurría o que existía ya hace siglos, ya le pone en dinámica de más interés. Entonces vemos ahí que la fuente le permite un poco, no solamente es el hecho de, pues esto es algo antiguo, escrito, sino que cuando ve además se ve reflejado o se ve reconocido o reconoce algo directo de su experiencia, le acerca más, le interesa más. Y eso yo creo que es algo que se consigue a través de la fuente, sea la que sea. Y qué importante es, ¿no?, conocer la historia para poder evolucionar toda la civilización y para no repetir los errores del pasado, ¿no? Sí, sí, porque es clave conocer qué es lo que ha pasado antes, porque al final nuestro momento actual es la suma, el cúmulo de circunstancias que nos han precedido. Y si no tenemos en cuenta lo que ha venido antes, en cuanto tengamos circunstancias similares, como dices, vamos a volver a cometer errores, y los cometemos como seres humanos que somos. Pero es fundamental conocer lo que ha pasado para poder, ante esas circunstancias, poder reaccionar, pero también para poder poner en valor qué es lo que se ha sido anteriormente y qué es lo que tenemos en nuestro entorno. Ya para terminar, hemos hablado de los 500 años, de la evolución de toda la educación, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Ya esto es una opinión personal a lo mejor. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige la educación superior en Castilla-La Mancha, en España? Pues... ¿Qué le auguras tú?
Yo, aunque haya gente que hoy en día pues sea pesimista, en el sentido de que pues hay una reducción de alumnos o hay incluso a nivel presupuestario siempre hay esas polémicas o esas negociaciones para conseguir, yo le auguro un buen futuro. Al final, yo soy una persona positiva y trato de ver, como decía antes, el lado bueno, y yo creo que tanto a nivel regional como a nivel estatal, la universidad, si vive un bache a nivel de número de alumnos, yo creo que se va a acabar recuperando, o de ese bache puede salir reforzada la institución a nivel de una mejor formación de sus profesionales y profesionales que en el futuro van a contribuir al tejido económico, al tejido social de la región y del Estado, van a contribuir mejor y con una mayor formación y más perfeccionada, más amplia y más, pues quizá, como decía antes, recuperando el espíritu universitario de una educación como era el humanismo, amplia y no centrado únicamente en un punto, sino yo creo que al final tenderá todo a recuperar ese espíritu de algo más amplio, más diversificado, más interdisciplinar, que al final pues es la forma en la que a nivel de enseñanza todos aprendemos mejor, conociendo la relación entre las distintas variables que nos rodean y cómo están interconectadas unas con otras. Entonces, yo creo que tendemos hacia ello, yo creo que eso va a ser un buen futuro, o a partir de ello nos va a llegar, o tendremos un buen futuro como institución, yo creo. Bueno, nos vamos a quedar con esa reflexión, yo la comparto también. Creo que además la Universidad de Castilla-La Mancha está creciendo, como hablábamos antes, y que, bueno, grandísimos profesionales que la formáis, yo creo que va a seguir para adelante y, bueno, 500 años más, seguramente. David, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito y, bueno, todo el éxito hasta esta exposición que está hasta finales de febrero, ¿verdad? Sí, en principio está hasta el 28 de febrero. Bueno, pues invitamos desde aquí a todo el mundo a que visite cualquiera de esas 4 sedes, o las 4, que podrán encontrar cosas maravillosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.